¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Bueno, iniciamos una lectura para la meditación previo a la reunión de oración en Efesios, en la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 3, comenzando el versículo 14. Ustedes saben que Efesios es la llamada epístola a la prisión, de la prisión, o sea, escrita por Pablo desde Roma cuando estaba preso. Y se supone que esta carta debe haber sido dirigida no solamente a la iglesia de Éfeso, sino también a otras iglesias, porque según dicen los originales, no está el nombre Éfeso, sino la Odisea, o sea, pudo haber sido enviada a otras iglesias también ahí en la zona de Asia Menor. Efesios capítulo 3, versículo 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, este es el motivo, el motivo por el cual Pablo está orando. Pablo está orando por tres cosas trascendentes que él considera que tenían que recibir los lectores de esta carta. En primer lugar, él dice: doblo mis rodillas. Por supuesto, se está refiriendo a una actitud más que a una postura o una posición. La actitud de sumisión y de dependencia de Dios para orar, porque la oración implica eso, una necesidad de dependencia de Dios. Entonces dice los motivos por el cual él está orando para que los creyentes a los que dirige esta carta sean beneficiados. En el verso 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Los creyentes tenemos beneficios enormes después de haber aceptado a Cristo. Estamos en el beneficio de ser fortalecidos, de ser reforzados en el hombre interior, y tenemos ese privilegio de poseer el Espíritu Santo. En segundo motivo dice: para que habite, dice en el verso 17, Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que sean arraigados y cimentados, que Cristo habite en nosotros. Y el verso 19, el tercer motivo por el cual Pablo está orando en beneficio de los creyentes, en favor de los creyentes, dice: de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, yo creo que el conocimiento del amor de Dios es imposible llegar a sondearlo, es imposible de poder mensurarlo. Nosotros sabemos que el amor de Dios se ha manifestado de tal forma, como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué tal manera? De haber dado a su Hijo por cada uno de nosotros. Y así tenemos descriptas en la palabra de Dios todas estas actitudes del Señor en su amor. En esto se mostró el amor de Dios, en que Él murió por cada uno de nosotros, dice las Escrituras, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto consiste el amor, dice Juan también en una de sus epístolas, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó primero a nosotros. Así que el conocimiento del amor es constante y permanente, es un aprendizaje que lo vamos a ir
conociendo a medida que pasan los años y los siglos. Imposible poder mensurarlo. Aunque tenemos un pasaje en 1 Corintios 13, que es el pasaje central del amor, pero allí describe cómo se manifiesta el amor de los creyentes que ha sido depositado por el Señor. Así que, pero es imposible mensurarlo. De manera entonces que el amor de Jesucristo se manifiesta muchas veces de una manera que nosotros a veces no lo entendemos. Hay a veces que parece contradictoria la manera en que Dios manifiesta su amor para con nosotros. No entendemos sus caminos. El amor de Dios muchas veces se expresa en disciplina amorosa, en corrección. Ustedes recuerdan, y no voy a leer el pasaje para no ser muy extenso, pero porque todos lo conocemos, el pasaje aquel del joven rico que se acerca al Señor Jesucristo para de solicitarle qué tenía que hacer para heredar la vida eterna, qué tenía que hacer para tener la vida eterna. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje de este joven que, dice las Escrituras, era un principal o un hombre rico? Bueno, el Señor Jesucristo lo observa y dice que lo miró con amor, con simpatía, con cariño, con amor, dice el evangelista Juan. Y claro, él fue con una pregunta de una manera no hipócrita, una manera sencilla, una manera sincera y una manera de tener verdaderamente la respuesta. Bueno, el Señor le responde, conociendo lo que había en el corazón de este joven y lo que pasaba con él, no cabe duda, por algo el Señor Jesucristo es Dios, sabía lo que había en su corazón, le dice, bueno, los mandamientos sabes, y le menciona algunos mandamientos que tienen relación con entre personas. Y el joven le dice, bueno, Señor, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice, pero ¿qué más me falta? O sea, él era consciente de que no tenía la vida eterna. Y eso era la actitud que el Señor Jesús lo debe haber conmovido. Y dice que mirándole con amor le dijo, bueno, mira, si quieres tener la vida eterna, haz algo. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. ¿Qué respuesta? ¿Por qué el Señor tocó eso en este joven? Porque era la parte débil de él. Era la parte débil, era la parte donde él tenía ese defecto. Tenía grandes posesiones, seguramente se sentía feliz, contento con sus posesiones, no le faltaba nada, tenía una buena vida, era un buen hijo, un buen ciudadano. Y dice que Lucas expresa sobre este hecho que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Hermano, este joven prefirió las posesiones momentáneas de esta vida a la posesión más grande, a la posesión de la vida eterna. Prefirió seguir teniendo los beneficios de esta vida al tener al cambio de la vida eterna. Así que yo creo que esto es un aviso también para nosotros. Somos creyentes, hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la posesión de la vida eterna, nadie lo puede sacar porque eso fue adquirido por el Señor. Pero no obstante, después muchas veces las riquezas, como dice Pablo aquí en 3.16, las riquezas de su gloria, todo lo que el Señor puede darnos como hijos de Dios, esa gloria que significa la presencia suya en nosotros. Bueno, a veces no se manifiesta, no hay una manifestación de esa presencia, ese gozo que significa la presencia de Dios en nosotros. Y a lo mejor el Señor nos tiene que preguntar a nosotros, vende todo lo que tienes. Hay algo posiblemente que nosotros tenemos que desarraigar y tenemos que abandonar para poder tener la posibilidad de disfrutar de las riquezas de Dios. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Pero a veces bajamos la cabeza y estamos viendo las necesidades momentáneas de esta vida y
y las cambiamos por las riquezas eternas. ¿Qué debo hacer? ¿Se anima, hermano, hermana, a preguntarle al Señor, ¿qué debo hacer para agradarte a ti? ¿Qué debo abandonar de mi vida para que te pueda agradar a ti? Bueno, el Señor nos mira con amor y nos advierte y nos corrige y muchas veces nos hace pasar momentos así. Quizás el Señor nos esté preguntando esto. Abandona aquello que te ata a disfrutar de las riquezas en Cristo. También el otro motivo que el Señor tiene para manifestar su amor hacia nosotros es esos sufrimientos que a veces tenemos en la vida. Tenemos situaciones muy difíciles y no son comprensibles, no las comprendemos. Es como cuando a un niño nosotros le decimos, mira, no te doy tal cosa que me pediste, porque no estás en condiciones de recibirlo. Ellos no lo entienden. A lo mejor más tarde, cuando seas más grande, pero el niño no lo entiende. Así somos nosotros también. Hay cosas que el Señor no nos da en el momento. ¿Por qué? Porque no la entendemos, no la vamos a saber administrar seguramente como corresponde. Y esta disciplina o esta corrección a veces es motivo de sufrimiento en nuestra vida. A veces el Señor nos quita algo muy valioso. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús iba allí a Betania? Allí en Betania tenía un hogar que siempre estaba abierta las puertas para él. Marta, María, Lázaro siempre recibían al Señor. Bueno, en una oportunidad el Señor estaba cerca y ocurrió que se entera que estaba muy enfermo su amigo Lázaro, a quien él amaba. Así le dijeron al Señor, Señor, al que amas está enfermo. Lázaro. ¿Qué pasó? Lázaro muere y el Señor no se acercó a Betania. No fue a Betania cuando Lázaro estaba enfermo. Es más, fue a Betania cuando Lázaro había pasado 4 días ya de que estaba muerto. Claro, todos se sorprendieron. Seguramente podía haber el Señor orado sin necesidad de haber ido hasta Betania, haber orado al Padre, haber dado una palabra y Lázaro hubiera sanado perfectamente. Pero ¿saben qué pasa? A través de la muerte de Lázaro se manifestó la gloria de Dios como nunca se pudo haber manifestado en todo su ministerio aquí en la tierra. Muchos podían haber dicho, bueno, qué insensibilidad del Señor Jesús. Como decían a otros, no podía haber sanado a su amigo que tanto amaba, cuando dio vista a los ciegos, hizo oír y hablar a los sordos y los mudos. Bueno, queridos hermanos, el Señor llega 4 días después. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cuál sería su propósito? Bueno, el Señor le dijo, para que creáis. Marta y María le decían, pero Señor, nosotros sabemos quién eres tú. Eres el Hijo de Dios. Sabemos que eres el enviado de Dios, pero había algo que ellos necesitaban fortalecer y reconocer. Era su fe. Su fe tenía que ir más allá. Hermanos, mientras estemos en esta vida, el Señor siempre nos va a probar. ¿Para qué? Para que nuestra fe vaya aumentando, vaya creciendo. Y esto ocurrió 6 días antes de su crucifixión. Allí ocurrió que el Señor manifestó su gloria al resucitar a Lázaro. Fue realmente un espectáculo tremendo de la manifestación del poder de Dios. Pero ¿qué pasó luego cuando resucitó Lázaro? El gozo que hubo, la actitud de María fue de tal manera que ella comprendió todo aquello que sus discípulos y apóstoles no habían entendido en cuanto al anuncio de la muerte del Señor, y rompe aquel vaso de alabastro, aquel perfume de alabastro, y lo derrama sobre el Señor, manifestando así que ella entendía que el Señor iba a ir a la cruz. No hubiera pasado eso si Lázaro no hubiera muerto y no hubiera resucitado. Así que la familia fue fortalecida en la fe. La actitud de los discípulos fue realmente confirmada de la deidad de nuestro Señor. Y aún de aquellos que veían ese espectáculo de levantarse a Lázaro de la tumba. Pero también el amor de Cristo se manifiesta aún en la forma más inverosímil. Ustedes recuerdan que
Un día antes de la crucifixión, el Señor prepara la Pascua para comer la Pascua y va con su discípulo al aposento alto. Allí ocurre un hecho maravilloso. El Señor se saca la toalla, se pone a lavar los pies de sus discípulos. ¡Qué fantástico! Ninguno de ellos imaginó que el Señor iba a hacer eso. ¿Qué pasaba? ¿Por qué ellos no lo hicieron? Debieron haberlo hecho, porque era la costumbre de la situación de aquel entonces y hoy en día también en esos lugares de lavarse los pies. Pero claro, era una actividad, un servicio para los más humildes y los más serviles de la casa. A veces se contrataba a un siervo para que hiciera esas tareas. Pero ellos, inclusive, estoy seguro que no tendrían el problema de haberle lavado los pies al Señor Jesús. Lo hubieran hecho con todo gusto. Pero ¿qué pasa si lavaban los pies al Señor Jesús? Lo tenían que haber lavado uno de ellos también a los otros. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque ellos tenían una disputa. Estaban discutiendo momentos antes quién sería el mayor de ellos. Claro, yo soy el mayor porque tengo el dinero, el Señor me ha dado la bolsa, yo soy el mayor porque yo le revelé al Señor que Él era el Mesías, y así cada uno tendría una actitud. Entonces ninguno estaba en condiciones de poder lavarle los pies a los demás. De manera entonces que el Señor les da un ejemplo maravilloso. Y Él se pone en la condición de siervo, como de ellos, y lava los pies a sus discípulos. Hermano, el amor de Cristo nos lleva a limpiarnos y a purificarnos. La conciencia de los apóstoles en ese momento estaba sucia. Por eso es que no hicieron esta actitud, que podían haberlo hecho libremente si no hubieran estado en esa condición. Con toda libertad lo hubieran hecho y hasta se hubieran quizás discutido, no, lo hago yo, no, lo hago yo. Tendrían que haber sido cada uno haberlo hecho porque era un privilegio en cuanto a lo que el Señor había enseñado, que los últimos serán los primeros. Y así aquellos que quieran ocupar el primer lugar serán los últimos. Ya el Señor lo había enseñado, ya 2 veces anteriores a esta había ocurrido una situación similar en cuanto a ver quién era el mayor de ellos, y el Señor les había enseñado con toda autoridad y le había demostrado su actitud egoísta. Pero sin embargo, el Señor se rebaja y muestra su amor purificando aquellos pies. Que esto fue un anticipo de la purificación que el Señor iba a hacer con su sangre por nuestros pecados. Porque al día siguiente el Señor iba a entregar su vida. Y al día siguiente el Señor iba a demostrar que no solamente vino a servir a los suyos, los que había amado, que los había amado hasta el fin, como dije este pasaje que hemos leído, que hemos considerado del lavado de los pies en Juan 13, sino también que vino a servir al mundo, vino a servir a aquellos que había venido a salvar. Así que, queridos hermanos, no tengamos temor, que el Señor nos conoce y sabe nuestras necesidades y nuestras condiciones. El Señor dijo, el que hizo el oído no oirá, el que hizo el ojo no verá. Queridos hermanos, con corazones limpios, reconociendo nuestras actitudes, a veces egoístas y a veces nuestras actitudes de mezquindad, presentémonos a Dios con corazones limpios. Y como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro delante de Dios. Que el Señor les bendiga y oremos con toda confianza que el Señor nos oye y nos ve.